Y bueno, yo quiero darle la bienvenida, muy buenos días, a María Elena Susa Pedrotti, que hoy nos acompaña aquí en Algo que Contar. Buen día, María Elena. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Y Pero buen muy día a todos bien. los que nos están escuchando, que veo que son unos cuantos y desde otros lugares del país también, ¿no? Me encanta. Pero viste que la gente de a poquito se va a ir sumando, María Sí, me Elena, como todos los encanta, me sábados. encanta. Mirá, no les avisamos todavía, por ahí al que se quiere ir enganchando, nuestra cuenta de Instagram, @algo_que_contar0, y desde ahí están todos los datos para ir estando con nosotros. Pero María Elena, ¿cómo amaneciste vos hoy en tu sábado? La verdad que feliz por venir a este programa. Y hoy a la mañana la verdad que tuve la suerte de levantarme con mucha tranquilidad y sin el apuro de salir para el trabajo, ¿no? Así que salí al balcón a tomar el té de cada mañana y justo estaba amaneciendo con ese sol tan maravilloso, así que pude hacer un saludo al sol, que es una de las prácticas de yoga que hacemos en el espacio Kian con Alejandra, mi profesora, Uh-huh. y la verdad que ese saludo al sol me hizo también hacer mucha reflexión y sobre todo agradecimiento, ¿no? Porque tenemos tanto para agradecer y para apreciar, que tener en pleno invierno un sol maravilloso y un día tan cálido como el que vivimos hoy, toda esta jornada, estas últimas jornadas, ¿no? La verdad que es hermoso, es hermoso. Me alegro. La verdad que, mirá, hoy yo también por ahí digo, en realidad cuando llega el sábado, para mí ya es distinto. Eh, por ahí es lo que digo, a veces acá lo que cuento. Y, y es fácil porque uno puede contar lo que siente. No hace falta impostar nada, Uh-huh. no hace falta, como es, inventar nada. Simplemente a veces cerrar los ojos y sentir, ¿no? Y bueno, así que comenzar el sábado, como decís vos, así arrancó tu día, por ejemplo, ¿no? Tranquila, y hoy predispuesta veo Uh-huh. al programa, a compartir un poco tu historia. Viste que por ahí la gente te dice, mirá, ¿qué te puedo contar yo? Y después uno se va dando cuenta que cuando de a poquito empieza a abrirse, uno tiene mucho para compartir. Sí, es así, la verdad que uno cree que por ahí no tiene nada que decir al otro, y hoy mientras escuchaba tu reflexión desde el otro lado, Uh-huh. eh, recordaba que ayer a la mañana, una compañera que hacía varios días que no venía, la vi tan bonita cruzando por el pasillo, nos cruzamos en un pasillo y la vi muy bonita. Y la verdad que le di un abrazo, le digo, vení, que tengo ganas de abrazarte. Y le di un abrazo así, de esos de paso, pero un abrazo apretadito, sincero, cálido. Uh-huh. Y cuando me soltó, porque yo sentía el apretón de ella también en el abrazo, esa calidez, ese calorcito, ¿no? Y me dice, hacía rato que no sentía un abrazo con tanto cariño, así que me agradeció y, y se instaló en la cara de ella una sonrisa que hacía rato que no se la veía. Y por ahí se trata solamente de eso, ¿no? De compartir un abrazo, una palabra amable, un gesto de cariño y de no juzgar qué pasa en la vida de los demás o en las realidades ajenas, porque si a nosotros nos pasan cosas, ¿qué podemos saber qué pasa en la vida de los demás? No estamos en los zapatos de los otros como para poder sentir su propio dolor. Totalmente, sí. Marilena, viste que por ahí las redes sociales hoy nos ayudan un poco a darnos a conocer, o también poder mostrar un poco lo que hacemos, a veces lo que somos, pero por ahí para los que no te conocen y quieren saber quién es la invitada de hoy, María Elena, pero más allá de las etiquetas, ¿qué vos podrías contarle a nuestra audiencia de quién es María Elena, la que está ahora acá sentada? La verdad que no siento que sea una persona con etiquetas, pero Uh-huh. sí creo que uno durante los años de su vida va haciendo muchas cosas, y en ese transitar de la vida, por ahí tenemos distintos roles, ¿no? Yo podría decirte que soy María Elena la hija, María Elena la hermana, o Titita, como me llaman en mi familia. Así te llaman. Sí, Titita. Podría anotarlo, ¿no? Titita. Apodo que me puso mi hermana, ni bien nací, porque era la chiquita. Así que
no sé, a María Elena la amiga, María Elena la compañera, María Elena, muchas María Elenas hay. De hecho, para distintas personas tengo un apodo diferente y lo acepto porque es la forma en que eligen llamarme. Siempre saben que soy María Elena, pero es la forma en que eligen llamarme cariñosamente. Por ejemplo, en la familia de mi marido, mis nietos del corazón me dicen Manina. Así que puedo decir que soy muchas María Elenas, pero siempre soy la misma. Pero también soy María Elena, la profesora de educación preescolar, que trabajé muy poco en esa actividad, haciendo algunas suplencias, pero sí atravesé el Montoya con una pasión y una felicidad de poder encontrarme en ese espacio educativo que tenemos acá en la provincia, que realmente es muy bueno y de muy buena calidad. Y también transité la universidad, la UNAM, haciendo la carrera de educación especial, se llamaba en aquel momento, educación diferenciada, y no la pude terminar por cuestiones políticas y sociales de aquel momento, ¿no? Pero sí cursé mis 2 años de educación especial y eso abrió la puerta para que pueda continuar en el Montoya formándome en el profesorado, donde tenía una contención académica que era diferente, donde el ritmo de estudio era constante y no había esas suspensiones que suelen surgir en las universidades públicas, ¿no? Que eso lo encontré como muy bueno porque yo al estar trabajando ya en aquella época mientras estudiaba, se me dificultaba mucho que hicieran esos cortes, esos paros y ese tipo de manifestaciones donde los que queríamos continuar estudiando no podíamos hacerlo. De hecho, fue doloroso para mí no poder haber terminado la carrera por esas cuestiones sociales que había en ese momento. Pero bueno, no lo condeno, fue una decisión mía dejarla y un derecho de los demás también manifestarse, así que bien, todo bien, tal vez podría haber esperado, pero la urgencia de mi vida laboral y de mi vida profesional hacía que tome otro camino y creo que tomé el camino correcto. Hice esta carrera del profesorado donde siento que fue una base para mi actividad de hoy, que son las letras. Yo no tengo una formación en letras, pero sí siempre escribí. Escribí para mí, escribí para mi familia, para mis hermanos fundamentalmente y para mis sobrinos más adelante. Les escribía cuentos, les escribía poesías y las guardaba, ¿no? Y vos me dirías por qué le escribías un cuento a tus hermanitos que eran chicos o a tus sobrinos que también eran pequeños. Y bueno, porque esa cosa que tienen los niños de que pasa un tiempo y te dicen cuando volvés a contar el mismo cuento, no era así. Sí. No era así y te relatan ellos el cuento como era. Entonces, bueno, encontré que tenía que empezar a escribirlo. Les queda la primera impresión, ¿viste? Claro, porque los chicos son muy vivos, muy inteligentes y cuando algo les gusta les queda en la memoria y tienen esa capacidad de poder volver a contarte lo que vos misma le habías dicho y decirte, como me decían mis sobrinos, no tía, no era así. María Elena, ¿y dónde naciste? Yo nací acá en Posadas porque, a ver, nosotros vivíamos en la ciudad de La Carlota, Córdoba, con papá, mamá y mi hermana mayor en aquel tiempo. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5 hermanos. Son 5. Somos unos cuantos. Pero vivíamos al sur de la provincia de Córdoba, en la ciudad de La Carlota. Pero mis abuelos maternos vivían acá. Mi abuelo era ginecólogo, obstetra. Y entonces mi mamá decidía que, bueno, mis padres decidían venir a hacer el parto acá en Posadas, porque mamá tenía más tranquilidad con su familia, ¿no? Esa contención con sus médicos amigos, conocidos y su mismo papá, ¿no? Que fue el doctor Pedrotti de esta ciudad, que empezó a trabajar en Alén hace muchísimos años, allá por los años 30, pero después se vino a Posadas cuando ya mamá fue más grande y fundó su propia clínica acá. ¿Y esos abuelos maternos, la ascendencia de ellos, de dónde son? La ascendencia de mis abuelos maternos por la línea Pedrotti son de Italia y por la línea Pérez Peralta ya son de muchos años, muchísimas generaciones atrás, también de España, pero ya prácticamente perdimos la línea de la familia de mi abuela materna, que
bueno, que sí vinieron de España, pero no tenemos la línea directa de la abuela. Sí del abuelo, que vino del norte de Italia, y bueno, en las primeras migraciones de italianos que vinieron al país. ¿Y de parte de tu papá? De parte de mi papá tenemos una línea de familia vasca y otra línea andaluza. Mi abuelo era vasco, Susa, y mi abuela López era andaluza, del sur de España. Pero mira vos, algo me contabas en la previa de esta semana, el jueves fue que hablamos, ¿no? Te contaba de los 7 apellidos vascos. Bueno, a ver, contame eso. No, que es muy gracioso. Hay una película que se llama Los 7 apellidos vascos, que bueno, que justamente los vascos no se juntan con otra gente que no sean de la misma población de ellos, de su misma sangre, porque no quieren mezclarse. Y bueno, la familia de mis abuelos se mezcló un vasco con una andaluza y la verdad que anduvieron muy bien, fueron felices y fueron realmente empresarios y creativos en la provincia de Córdoba. Y bueno, esas cosas que tiene la vida, ¿no? Y la economía de nuestro país, esa fluctuación que tenemos. Mi abuelo dejó el campo en su momento, o sea, se apartó con mi abuela de la actividad original que era ser estancieros y se dedicó a la actividad automotriz y a la comercialización de combustibles. ¿Tenía estaciones de servicios? Tenía una estación de servicio. ¿Allá en Córdoba? En Córdoba, sí, en La Carlota. Uh-huh. Y bueno, esas cosas que pasan, después dejaron de tener esa actividad. Mi papá se vino para acá con mamá y acá continuamos viviendo y bueno, con actividades naturales y propias y reinventándose, ¿no? Siendo resilientes a las adversidades que nos puede presentar el país, que tal vez nos ha pasado también ya a lo largo de nuestra vida, también lo hemos aprendido a vivir, cómo salir adelante a pesar de las dificultades. Sí. Vos, María Elena, mirá cuando decía que el jueves es como que nos conocimos, ¿no? Sí. Y charlamos un poco y a mí me quedó por ahí algo marcado de que quería, si querés compartir con nosotros, ¿qué fue lo que crees vos que te enseñó tu mamá que en este momento se te viene a la mente? Bueno, mamá es una persona de muchísimos valores, de buenos valores. ¿A qué le llamás buenos valores? Buenos valores para mí son esa persona que en principio es generosa porque sabe dar, porque no tiene prurito en dar, porque no tiene prurito en ser auténtica, una persona que ama lo que hace y que es noble, sincera, honesta, trabajadora, amable y, como te dije, generosa. Mamá es esa persona simple que hoy tiene sus casi 83 años y bueno, la veo lúcida, la veo sana, la veo siempre cariñosa y siempre con ganas de hacer y con ganas de transmitir una palabra amable, un gesto de cariño y esa bondad que tiene natural, ¿no? ¿Cómo se llama? María Elena. Así que un beso grandote para María Elena, que acá está la otra María Elena chiquitita, Titita, está aquí con nosotros. ¿Y de tu papá? ¿Qué aprendiste de él? Oh, mi papá también, un ser maravilloso. Una persona también que transmitía, bueno, era bastante glotón. Papá falleció el año pasado, nos dejó, pero también nos dejó eso, sobre todo esa fuerza del trabajo, ese reconocer en el trabajo que era la forma de salir adelante. Papá y mamá estudiaron medicina, pero no pudieron recibirse porque, bueno, su papá fallecía en ese momento, así que se hizo cargo de su estación de servicio con mi abuela, que siendo directora de escuela fue una empresaria, pero de ley. Yo diría que era administradora de empresas sin haber estudiado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, junto con mi papá levantaron la estación de servicio cuando el abuelo se había enfermado y siguieron adelante con eso, ¿no? Y por eso puedo decir de que mi papá fue la persona más resiliente que pude haber conocido. Atravesar las dificultades económicas y de salud que vivieron en su familia y salir adelante y nunca estafar a nadie ni aprovecharse de nadie, ¿no? Sino por el contrario, darle una mano siempre a otro para que pueda subir, para que pueda salir adelante.
para que pueda crecer. Nosotros todos los años, a pesar de que en el 72 nos vinimos a vivir a Posadas, todos los veranos es como que llegaba el 30 de noviembre, yo festejaba mi cumpleaños el día anterior y el 30 nos íbamos a La Carlota a pasar nuestro veraneo en la casa de la abuela y de mis tíos. Y conservábamos los amigos de toda la vida, ¿no? Y siempre había algún ex empleado de mi papá que se acercaba a contarnos alguna historia de cómo papá lo había ayudado, cómo el abuelo lo había ayudado, la generosidad de mi abuela, de mi tía, o sea, era parte del ser natural de nuestra familia. Y bueno, es así que vos me decís qué puedo recordar de mi papá, aparte de que era un comilón, que le encantaba, porque como buen taurino le encantaba comer Ujú. y era un cocinero fascinante, hacía cosas deliciosas. Eso, rescato de mi papá la nobleza, eh, la sencillez y la capacidad de resiliencia. La dignidad, sobre todo la dignidad que tiene, bueno, tanto mi mamá como mi papá, ¿no? Ser personas dignas, ser personas sanas. Fíjate todas las cosas que uno se pone a pensar, a recordar, a reflexionar, ¿no? De dónde uno viene y por qué uno es lo que es también, porque eso está en tu genética, en tu sangre, en tus primeras vivencias, ¿no? Y esa primera infancia que tuviste vos, María Elena, ya acá en la ciudad de Posadas, eh, ¿en qué escuela te fuiste? ¿La primaria, secundaria? La primera escuela que estuve acá y que fue pocos días, nosotros veníamos de la escuela de La Carlota, que se llamaba el Colegio de las Mercedarias, de las hermanitas Mercedes, ¿no? De las Ujú. Mercedarias. Y entonces lo primero que hicimos, donde nos inscribe mamá, fue en el Colegio Santa María. Pero el Santa María en aquel momento, no sé, era bastante más riguroso de lo que nosotros teníamos con esa contención de las hermanitas de mercedarias en La Carlota, y, y era muy diferente a lo que yo descubrí tiempo después y a lo que había vivido mi mamá habiendo sido pupila del Colegio Santa María. Entonces, por afinidad con chicos del barrio, donde empezábamos a vivir, para el mes de julio nos cambiamos de escuela y fuimos a la escuela normal. Y en la escuela normal transité toda la escuela primaria y secundaria. Y de hecho mis hermanos más chiquititos empezaron su jardín de infantes ya en la escuela normal, Ujú. donde hicimos todos la primaria y la secundaria. Y la verdad que puedo decir que la escuela normal, bueno, no podría saber cómo es hoy porque no concurro a la escuela, ¿no? Pero la escuela normal tenía también muchísimos valores y un tipo de enseñanza que nosotros, por ejemplo, ya en la escuela primaria, a partir del sexto grado, sexto y séptimo grado, teníamos un sistema integrador, ¿no? Donde ya teníamos maestras especiales para cada temática, y eso era bueno porque nos íbamos preparando para lo que iba a ser el colegio secundario. Entonces, además de las profesoras que tenés, la profesora de música, la de gimnasia, etcétera, nosotros teníamos ya en la primaria profesora de historia, de geografía, de lengua y de matemática. Y la verdad que siempre recuerdo a nuestra querida señora de Sebey, que partió también el año pasado, nos dejó, que era una excelente profesora de lengua y literatura, y a la señora de Sesmero también, que fue otra excelente profesora de lengua y de literatura en aquel momento, y que la verdad que eran absolutamente creativas, ¿no? Cómo nos enseñaban, cómo estimulaban a la lectura por placer en aquel momento, si bien nosotros, bueno, todos teníamos lecturas obligatorias o trabajos obligatorios, pero ellas estimulaban muchísimo lo que era lectura por placer, y que hace unos años veo que se ha vuelto a eso, ¿no? Porque la verdad que la forma divertida y linda de reconocerse en la lectura es el placer, ¿no? Fíjate que vos misma dijiste, despertá tu creatividad y conectate con tus emociones, ¿no? Sí. Eso viene vinculado mucho a tu infancia, a tus primeros pasos en la escuela. Obviamente que tuviste esta gente que sembró esas primeras semillas en vos, pero todo eso vamos a contarlo en el próximo bloque.
Esto es Algo que Contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores. Aquí estamos con María Elena Sousa, María Elena alias Titita, sí, compartiendo un poquito nosotros esta mañana su historia, conociéndola y bueno, recién escuchábamos un poquitito sus abuelos, de cómo vinieron allá por Córdoba, después para la provincia de Misiones y bueno, así fue creciendo nuestra invitada y impactó mucho en ella sus profes de lengua y bueno, y empezó a escribir poesías, empezó a leer poesías y después se van a enterar por qué vino ella, porque hasta ahora por ahí uno siempre dice, bueno, ¿qué es lo distinto que me va a compartir esta persona? Pero resulta ser que a todos nos pasan cosas en la vida, a todos en nuestra vida, ¿no? María Elena recién nos contaba que justamente ella estudió la carrera de profesora de preescolar, fue a la universidad, hizo 2 años para educación especial, después hubieron problemas, dejó, pero siempre en su alma, en su corazón, había algo, esa conexión con su niña que tiene adentro, y, y bueno, fue creciendo, fue trabajando, arrancó otro trabajo, por ahí nada que ver con lo que le apasionaba en ese momento, pero había que trabajar, como todos, ¿no es cierto, María Elena? Claro, es así. Y empezaste, así que a los 20 y pico ya estabas trabajando, ¿no? Yo creo que a los 18 ya estaba ¿Viste? trabajando y también estaba estudiando. Y como decías recién, aparte de eso, por razones de trabajo y por ser apasionada de estudiar, también estudié otras cosas. También estudié comercio exterior y también estudié abogacía y carreras que se fueron truncando porque, bueno, porque la necesidad laboral no permitía o la obligación laboral no permitía que pudiera continuar desarrollando algunas cosas. Yo trabajo en la aduana hace muchísimos años, desde los 18 años, y siempre dedicada a la parte de comercio exterior, así que me apasionó ese mundo y eso me llevó también a recorrer mucho la provincia y a conectarme mucho con la gente productora de nuestra provincia. Fui a plantas de té, fui a plantas yerbateras, fui a papel misionero, bueno, justamente todo lo que se relacionaba con la parte de comercio exterior de nuestra provincia y salía a través de nuestra aduana de Posadas, hacía que yo pudiera acercarme a curiosear y a conocer. Sí. Y eso me permitió también conocer a mucha otra gente, ¿no? Y también otra cosa que me hizo conocer mucho a la provincia y que me gustó, que fue también en la etapa de la adolescencia, que no lo charlamos, no te lo conté el otro día, fue haber participado en el coro de Bebi Dindio, la Asociación Coral Misionera. Hice todo mi colegio secundario, bueno, 6º y 7º grado también, ya empecé ahí el coro con Bebi y seguí hasta después de haberme recibido, ya estaba trabajando y continuaba en el coro y con este grupo coral recorríamos muchísimo las provincias y muchísimos colegios, por ejemplo el Gentilini, el Colegio Mariano, bueno, distintos colegios de la provincia, ¿no? Donde nos íbamos conectando con jóvenes que también estaban estudiando y tenían ese amor al canto y al ritmo poético. Y no te la nombré a mi profesora de letras de El Montoya, que fue Nené Viñoles, también una genia, a quien cuando yo empiezo a descubrir que tenía algo más para contar que los cuentos que le había contado a mis hermanitos y a mis sobrinos, y empiezo a escribir, y en un encuentro, en algún taller que estaba haciendo, alguien me dice que los talentos y los dones había que compartirlos porque si no uno se transformaba en una persona egoísta. Volví a mi profesora, a Nené, a preguntarle si eso que yo hacía realmente tenía una calidad literaria y podía ser mi propio libro. Bueno, Nené, que estaba bastante grande ya, bueno, cuando empezó a escucharme recitar y leer mis poesías, la verdad que quedó fascinada y me felicitó y me contó un secreto que
ella había sido bastante estricta conmigo durante la carrera, como que todo trabajo que yo presentaba, ella me exigía un poco más, nunca era una nota de excelencia, sino que me lo devolvía para que yo hiciera una revisión. Y yo siempre pensaba, nunca la dejo conforme a esta profesora, ¿qué le pasa, no? A pesar de que ella había sido compañera y amiga de mi mamá cuando eran pupilas en el Santa María. Ujú. La verdad que no entendía la actitud y cuando le volví a entregar el trabajo, rehecho, me guiñaba un ojo y me decía, ahora está mejor. Y la verdad que pasaron muchísimos años hasta que la volví a ver cuando voy a llevarle este trabajo de escritura que había preparado, ¿no? De mi manual mi libro de poesías. Y ella me dice que sabía, que ella estaba segura, mientras yo estudiaba, que yo daba para más, que por eso me exigía tanto. Y recién ahí entendí su actitud, ¿no? Y por eso también me pongo a pensar en esos profesores que uno dice, bueno, nos exigen, qué pesado, otra vez trayendo esto, otra vez contando exigiendo, ¿no? Y nosotros como jóvenes en algún momento, y los jóvenes de hoy, por ahí no le tenemos paciencia a nuestros profesores y los condenamos pensando que vinieron de mal humor, que no tienen ganas de trabajar, etcétera, etcétera. No, juicios juveniles. Pero en realidad ese profesor cuando nos está exigiendo está tratando de sacar lo mejor que podemos dar nosotros, que ni siquiera nos damos cuenta que podemos dar un poquito más. Entonces, desde ese mensaje de esa profesora es como que me hizo un ruido enorme su relato, su secreto conmigo, que había sido que ella, en esa exigencia que tenía en aquel momento cuando yo era su alumna, ella esperaba de mí muchísimo más de lo que ni siquiera yo me imaginaba que podía dar. Hasta que alguien te lo hace saber, ¿no? Hasta que alguien en un ¿Viste? taller, que fue el taller de Feng Shui que hice con Sandra de Marchi, que fue una hermosura también, mucho aprendizaje. Y Contanos bueno, cómo fue esa primera vez que te pidieron que prepararas algo. bueno, A ver. resulta que nosotros habíamos tenido que preparar para el cierre del taller habíamos tenido que preparar un ejercicio, un regalo, algo para transmitir cuál era nuestro Kwa, que vendría a ser como el signo, tu signo zodiacal, digamos, dentro del Feng Shui. Bueno, y yo preparé una poesía. Imprimí las hojas para cada uno de los participantes de mi grupo de compañeros y se las entregué una a cada uno. Entonces, en un momento, Sandra nos dice, que cada uno tenía que presentar lo suyo y a mí me invita a leer y yo le digo, no, yo no voy a leer, ya cada uno tiene mi regalo y con eso es suficiente. Pero, y ahí fue cuando me dijo que no compartir los dones, la verdad que podría ser muy egoísta, que si la vida me había traído, Dios me había regalado estos dones, yo tendría que compartirlos, porque si no, era una persona egoísta. Y la verdad que ese papel de egoísta no es que me gustó mucho. Y bueno, agarré la hojita y me puse a leer, y desde ese día no paré de sentir placer por la lectura en voz alta, ¿no? A pesar de que me pone bastante nerviosa leer, porque todavía tengo ese temor al bullying que en algún momento pude haber sufrido no sufrido, vivido. Pero ¿cómo fue ese bullying de Eh, chiquita? a ver, nosotros vinimos acá, como te contaba hoy, y yo hablaba distinto, yo hablaba en cordobés. Entonces era, para mis compañeros seguramente era muy gracioso escucharme hablar, y entonces siempre me cargaban y cuando leía, yo me paraba en el frente del aula a leer, adelante del pizarrón y de la profesora, y tenía que leer en voz alta y veía como mis compañeras se morían de risa y eso me daba muchísima vergüenza. Entonces obviamente que me metía para adentro y no podía leer. ¿Te decían que hablabas raro? Que me decían que hablaba raro. Y sí, obviamente que la fonética de cómo hablábamos en Córdoba era totalmente distinta a cómo se habla acá en la provincia. Entonces, sí, claramente hablaba raro.
pero bueno, eso se da cuenta uno cuando pasa el tiempo y va creciendo, pero en algún momento se padece lo que hoy conocemos como bullying, pero en aquel momento lo teníamos que aceptar porque así era y nos fortalecía. Yo creo que todos los que, no está bueno, ¿no? Pero todos los que atravesamos un poco de bullying en algún momento pudimos mirarnos para adentro y saber que tenemos algo más, o que somos un poco más de eso que nos están diciendo, y sí tenemos miedo y sí tenemos vergüenza, pero bueno, con el amor de la familia, el amor que también esos mismos compañeros te van mostrando, podemos dar una vuelta de rosca a ese mensaje y querernos un poquito más nosotros mismos y darnos cuenta que más allá de esa burla o de esa risa o de ese juego que puede haber, si nosotros lo tomamos dramáticamente o nos sentimos víctimas, por supuesto que no vamos a salir de ese papel nunca, de ese rol de víctima, y nos vamos a quedar ahí estancados, ¿no? A veces cuesta mucho salir del papel de víctima o del papel de pobrecita yo, pero mamá tenía un cuento que se llamaba Pobrecita yo, justamente, y cuando nosotros aparecíamos con el papel de victimitis, nos hacía leer el cuento de Pobrecita yo. Y nada, lo superábamos y pataleábamos un poco, pero bueno, había que salir adelante y reencontrarse con uno mismo. Fíjate cómo te acordás todavía lo que hacía tu mamá, ¿no? Y qué importante fue que porque ya de grande todavía quedaban esos, no sé, parece como algo residual de por ahí que me siento acomplejada un poquito, y bueno, un desafío para crecer. Y recién hablábamos algo que en la vida de todos tenemos experiencias que por ahí significan un punto de inflexión en nuestra propia vida. En la tuya hubo una que me contabas que ocurrió un día antes de cumplir 40 años. La vida empieza después de los 40. ¿Viste que escuchamos muchísimo que la vida empieza después de los 40? Contalo por eso, María Elena, para que vamos a patentarlo. A ver. Yo podría decir que literalmente la vida empieza después de los 40 porque el día anterior a mi cumpleaños número 40, que lo iba a celebrar en Córdoba con mi papá, que estaba viviendo allá en aquel momento, así que iba a celebrarlo con papá y la familia. Y bueno, ese día anterior transitábamos con mi marido por el puente Rosario Victoria y un auto que venía en sentido contrario perdió el control, nos embistió. ¿A qué hora era? A las 3:15 de la tarde. Uh-huh. ¿Te acordás qué día? El día. Sí, era un jueves. Un jueves. Un jueves a las 3:15 de la tarde. Bueno, este auto impacta sobre el costado izquierdo del auto, me golpea y bueno, pega un salto y cae sobre el techo del auto como si fuese un sandwichito, nos deja hecho un sandwichito adentro, ¿no? A mí me quiebra la columna en varias partes y bueno, pude salir, pude recuperarme y bueno, y transitar la vida de otra forma, ¿no? Yo creo que en ese momento tuve un viaje a otro espacio. ¿Cuándo te pasó eso, María Elena? Eso de las 3:15 de la tarde ahí. Bueno, ¿te la verdad muy que lastimada? Te voy a contar algo. Unos minutos antes de esa experiencia, yo venía, no manejaba yo, sino que manejaba mi marido, y era muy gracioso porque venía como dando fotos, las fotos familiares, y me aparecía mi abuelo, que ya había fallecido muchísimo tiempo atrás, me aparecía la foto del abuelo, y volvía a aparecer la foto del abuelo. Entonces, bueno, desde el corazón le hablaba al abuelo y le digo, abuelo, estamos yendo a la casa de la abuela Victoria, ¿no? Y la que había sido directora de escuela. La que había sido directora de escuela y vivía en La Carlota. Uh-huh. Y le digo, vos sabés que ella es un poquito celosa, así que mejor quédate guardadito acá y dejamos las fotos de los sobrinos adelante. Y en ese momento, bueno, cierro los ojos, guardo la billetera y la verdad que tengo como una imagen que se me presenta así como una nube, como si fuese un sueño, donde aparecen mis dos abuelos que ya habían fallecido, mis abuelos maternos, donde me dicen, hija, te estamos cuidando. Bueno, gracias, les digo yo en sueño,
en esa especie de somnolencia o sueño que tenía, pero no estaba durmiendo. Y continuamos viaje. Y un ratito después paramos a cargar combustible y vuelve a pasar lo mismo. Ahí decido manejar yo, tomo el volante y continúo. Y unos minutos antes de este accidente, que habrá sido las 3:05, 3:10 de la tarde, vuelve a aparecer esta imagen de los abuelos donde me decían nuevamente: hija, te estamos cuidando, no tengas miedo. Entonces, sentí que algún mensaje realmente me estaban transmitiendo algún mensaje, algo podría estar por pasar, y no veía de dónde, porque nuestro paseo era muy lindo, estábamos disfrutando del paisaje, que la verdad ese puente de Rosario Victoria es bellísimo, vas atravesando el delta, ves pájaros que cruzan, la verdad que es muy, muy lindo. Y bueno, en un momento, en un pestañeo veo que venía este otro auto en sentido contrario y pasa lo que pasó y, y siento que me duermo y que tengo un viaje a otro espacio desde donde ya no quería volver. Pero bueno, me despierto y estaba acá. ¿Fue un espacio lindo ese? Ay, fue un espacio maravilloso, maravilloso, donde realmente me encontré con tanta gente que había conocido en mi vida, familiares, amigos. La verdad estaba entre algodones, en esa pureza del universo, en esa paz divina, ¿no? Pero bueno, cuando abrí los ojos estaba acá. Y estaba en pleno lugar ahí, ¿no? Estaba en el pleno lugar ¿Qué pasó con los otros? Bueno, los otros me habían acompañado, se quedaron y yo volví. Ellos pasaron por una puerta distinta a la mía, yo me quedé saludando a mi familia en el espacio universal y después volví. Nunca voy a saber si fue un sueño o fue realidad, pero sí puedo decir que fue la vivencia que tuve en ese momento. Así todo, después fuiste a Luján, me dijiste, ¿no? Así todo, pasaron unos años, sí, me recuperé y en el periodo que estábamos haciendo, bueno, este proceso de recuperación, íbamos al Fleni y en uno de estos viajes que voy al Fleni, al volver para Posadas, paso, en el camino veo el cartel de Luján y de la Basílica de Luján. Entonces le digo a mi marido para ir a agradecer a la iglesia, ¿no? A la basílica. Y bueno, fuimos, compré unos regalitos y entré a la basílica con la intención de hacer una oración, un agradecimiento y volver. Y la verdad que me encontré con muchísima gente, no sé, no puedo acordarme qué día era, pero me encontré con muchísima gente, o sea que era una celebración importante. Y yo quise entrar a rezar, y cuando voy subiendo las escaleras todavía tenía un corsé que me llevaba de cuello a cadera, o sea que subía con dificultad, y un bastoncito, iba subiendo con dificultad esa escalera, pero la subí bien. Y cuando llego a una primer parte de la iglesia, me encuentro con un montón de sacerdotes que estaban tomando confesión y yo quise pasar de largo, pero sentí como una fuerza interior que me hacía doblar y caminar hacia uno de los sacerdotes, que yo le digo, no sé qué estoy haciendo acá, yo no vine a hablar con usted, le dije así con mucha arrogancia y bueno, y ahí nomás sentí que, no sé, como una especie de fuerza interior que me obligó a arrodillarme y empecé a llorar. Y este sacerdote puso la mano sobre mi cabecita y me dijo, lo mismo que te pasó a vos está escrito en el libro de Víctor Sueiro. Él también tuvo una experiencia de vida y muerte donde habló con sus abuelos, y léelo y no le tengas miedo. Y anímate a quedarte en este mundo porque seguramente tenés mucho más para hacer. Todos tenemos una misión en este mundo y ya vas a encontrar cuál es la tuya. Pero no tengas miedo a seguir viviendo porque vas a ser una persona que pueda hacer muchas cosas y reencontrarse en ese camino. Así que, como te decía recién, yo creo que la vida, es cierto, la vida, en mi caso, empieza después de la vida
la nueva vida, podría decir, empieza después de ese accidente, donde realmente empiezo a encontrarme con otro tipo de cosas, ¿no? Por ahí ya no estoy tan enfocada con el horario de trabajo, sí. De hecho, seguí trabajando, hasta el día de hoy sigo trabajando, pero pude empezar a meterme un poco más para adentro, a estar en un estado de más calma, de apreciar muchísimo más todo lo que hay a mi alrededor, todo lo que puedo vivir y disfrutar. Y empecé a conocer otro tipo de personas que llegaban con naturalidad a mí, y otro tipo de experiencias, ¿no? También muy lindas. Eh, y bueno, fue así donde empiezo, más allá de este taller de Feng Shui que te dije que había hecho y donde había escrito una poesía. Yo venía escribiendo hacía muchísimo tiempo porque soy una observadora natural. Eh, ¿Escribías en los bares? Sí, ¿Eh? sí, A escribía en ver, los bares, contame eso. escribía en los viajes. En los viajes hacía crónicas de viaje y como vivía lejos de Posadas o lejos de mi punto de trabajo, me sentaba y tenía que hacer horarios de espera, que qué sé yo, para un turno médico, para que se despierten mis padres para ir a visitarlos. Eh, bueno, siempre estaba, en algún momento del día pasaba por un bar a tomarme un cafecito, a tomar un té y disfrutar del rato y descansar sobre todo, ¿no? Hasta para ir al gimnasio, así espera en el bar. Entonces en ese rato agarraba mi teléfono y me ponía a escribir. ¿Pero qué escribía? Escribía historias que estaba observando, historias que, o sea, observaba a las personas y construía una historia que seguramente era una historia imaginada, pero y que algo tendría que ver conmigo también, ¿no? Porque el que escribe también escribe de uno, porque es quien escribe, de hecho. Y, y bueno, esas historias las fui recopilando y un día, como te comenté hace un rato, fui a verla a esta profesora, Nené Viñoles, y le mostré este material que tenía y me animó a que hiciera el libro. También hubo muchísima otra gente que me ayudó, el grupo de la Biblioteca 2 de Abril, que también me habían invitado a un programa de radio, cuando fui a hacer una donación de libros y bueno, de elementos que ya no usaba en casa, fui a donar a esa biblioteca y bueno, ellos tenían un programa de radio y me invitaron a ese programa para un Día de la Mujer, un 8 de marzo, y fui a leer una poesía, así que bueno, fui animándome a dar distintos pasos y a seguir este proceso de reinventarme, ¿no? Dijiste que la poesía vive con vos. Sí, yo creo que la poesía vive conmigo porque cuando miro algo le encuentro un sentido poético. Yo le encuentro un sentido poético a todo. Para mí la vida es una poesía. Eh, la naturaleza es poesía. El amanecer es poesía. El amor es poesía, pero también la muerte es poesía. Y, y bueno, desde ese lugar es como que aprecio la vida y bueno, y sigo adelante. Fíjate, Marilena, que hay una canción que la buscamos con Ariel, que nos contaste, que a vos te gustaba evidentemente en tus épocas más jóvenes, quizá marcó algo en vos. Eh, esa canción del grupo Vivencia, Ujú. Mi Cuarto, pero ¿por qué siempre te llamaba la atención o qué hubo de la letra de esa canción que a vos te gustó? Bueno, porque mi cuarto es ese espacio que está lleno de recuerdos y esa canción de vivencia en realidad yo la escuchaba cuando era muy chiquita, la escuchaba a través de mi tía y de los primos de mi papá. Ujú. Eh, Siempre escuchaban esa canción y otras de vivencia o de sui generis que se escuchaba en aquel momento, ¿no? Y realmente era muy, muy linda y para mí si había algún lugar donde me sentía en casa, en mi mundo, era en mi cuarto. Entonces para mí escuchar esa canción me traía a mí misma, me llevaba de vuelta a mi corazón. Entonces ese rincón del cuarto es donde realmente me sentía muy bien y es hasta el día de hoy así. Busco que en mi casa, mi cuarto, sea mi propio espacio. Excelente. Luego escuchamos un poquito, Ari. Fíjate, Marilina, todo lo que nos estás haciendo revivir un poquito en este mundo sensorial nuestro, que ahora también me vas a contar algo. Mirá, quiero compartirte yo un mensaje que te escribe Marita Corol,
Dice María Elena, era tu abuelo ese médico de familia que venía a casa con su maletín, blanco guardapolvo y la medicina justa para mi abuela y mi mamá. Sí. Pregunta ella, ¿no? Sí, dice, era el doctor Pedrotti, médico de confianza y de gran respeto. La familia, las buenas raíces. Marita Corol. Gracias, Marita. Gracias, Marita. Me emociona que lo recuerdes. Tuve esta misma emoción cuando estuve hace 2 años en la fiesta de la Navidad en Alem. Y estaba paseando, en realidad había ido a recibir un premio de literatura, justamente de cuentos navideños que se que los organiza esta comisión de festejos de la fiesta nacional de la Navidad del Litoral que se hace en Alem, que la organiza Marcelo Dacher, que es un genio que tenemos en la provincia. Y bueno, habían organizado un certamen literario, me presenté y fui a recibir mi premio. Con muchísima pasión, y después de andar recorriendo la feria, que es hermosísima, hermosísima, la gente que me había escuchado me preguntaban si era la nieta del doctor Pedrotti, y la verdad que me emocionaban muchísimo. Las historias que me contaban eran realmente preciosas y tales como las que ha contado mamá, ¿no? Durante nuestra vida, y tal como lo conocía mi abuelo, ese ser maravilloso y médico tan generoso. Sí, pero es hermoso, viste, que uno se emociona, y eso está re bueno, María Elena. Está re bueno poder recordar, poder emocionarse. Fíjate que aquí, por ejemplo, Ulises Cossack nos escribe también: buen día, Eduardo, buen día, María Elena. Aquí atento, escuchando el relato de nuestra invitada de hoy. Qué lindo poder escuchar su historia, que ella nos conecte también con nuestra parte de adentro. Qué hermoso eso, mientras yo estoy terminando mi mudanza. Saludos y buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Ulises. Un abrazo también para Horacio López desde Curuzú, Cuatiá, que nos está escuchando y acompañando como cada sábado. Somos tu compañía, Horacio. No te sientas solo, estamos aquí. Así que gracias, qué lindo poder recordar de dónde venimos, como siempre hablamos. Y vos sabés que en la semana estuve leyendo algo, María Elena, que habías escrito en tus redes sociales. Ajá. Y dice, mira esto, el café nunca se imaginó que podría tener un sabor suave y dulce hasta que conoció el azúcar y la leche. Todos somos buenos individualmente, pero nos volvemos mejores cuando nos mezclamos con las personas adecuadas. Tal cual. Sí, tal ¿Qué cual. significa para vos eso? Eso es realmente así. Yo creo que solos no somos nada. Solos estamos con nosotros mismos, ¿no? Pero solamente cuando podemos manifestarnos y rodearnos de gente maravillosa o no, y aprender a conocernos y aprender a compartir y poder sonreír y que alguien nos devuelva una sonrisa, así sea con la mirada, ¿no? Realmente cuando nos mezclamos con los demás es cuando realmente empezamos a disfrutar de quienes somos, porque si no nos contamos a nosotros mismos la película de quiénes somos, de nuestras tristezas, de nuestras alegrías, de nuestras pasiones, de nuestras fascinaciones, de nuestro camino, de nuestra historia, pero si no la compartimos, queda guardada, queda en un secreto y verdaderamente no se la vuelve a vivir, no se la revive. Y yo creo que toda persona tiene mucho que compartir y mucho que dar, y es en esta mezcla, como en el café. Bueno, para mí el café es delicioso de esa forma, ¿no? Tal vez para otros sea, como suele decir mi mamá, con todas sus propiedades, cálido, escaso, fuerte y amargo. Es como le gusta a ella, pero bueno, a mí me gusta el café mezclado y me gusta
me gusta que la gente pueda compartir con otros y descubrir sus talentos, sus virtudes, sus historias, ¿no? Me parece que eso es maravilloso. Yo creo que eso que recién dijiste, que importante que nos conozcamos, Uh-huh. que miremos hacia adentro, que fue todo el camino que lo venís haciendo desde chica, quizás sin saberlo, quizás buscándolo inconscientemente o consciente, pero el conocernos, el descubrirnos, a mí también me parece re importante, María Elena, porque yo digo, si no me conozco, no me amo. ¿Cómo voy a amarme? Porque siempre resonó en mí esa frase que dice que nadie ama lo que no conoce. Entonces, si yo no me conozco, ¿cómo voy a amarme? Sí, realmente es así. Uno tiene minuto a minuto que conocerse, ¿no? Porque la vida nos va enfrentando a distintas situaciones y no es un enfrentarse, digamos, tipo una guerra, ¿no? Sino nos va poniendo situaciones adelante, que tenemos que vivirlas, que tenemos que transitarlas, aprenderlas, conocernos cómo reaccionamos ante cada situación y con qué nos quedamos, qué nos deja y qué nos sirve y qué valoramos de lo que aprendimos. No siempre todo nos sale bien, por lo general no nos salen bien las cosas y tenemos que volver a hacerlas, y en el intento está el aprendizaje. Entonces, todo eso que nos fue quedando adentro nos hizo conocernos, nos ayudó a conocernos, nos ayudó a dar un paso más, y eso es lo que verdaderamente tiene valor, el transitar. Fíjate que a veces la gente que está cerca nuestros hermanitos, nuestros padres, por ahí son los que primero nos conocieron a nosotros, ¿no? ¿Qué te parece, Ari, si le compartimos algo a María Elena? Titita, titita, titita. El tiempo ha cambiado, no es ilusión. Ya no estás sola, ya no estoy sola. Así nos encuentra esta lunación. Escasos centímetros y sílabas fuertes, aprendiendo pasos, creciendo veloz. El índice eleva con fuerza fraterna, con palabras nuevas, una afirmación. A titita es mía. Y sonó canción, que luego la vida iría entonando, suave melodía, fuerte sensación. Es decreto heroico muy bien dirigido, y aún para ellos es revelación. Custodiar tu sueño, apagar tu llanto, sostener tus mantas, anhelar tu olor, caprichosamente robarte la almohada o el ventilador, compartir el sueño, misma habitación, con juegos de tierra y zoquetes blancos, creciendo apuradas en el mismo balcón. Lágrimas, misterios, secretos y risas se fueron tejiendo, creando el blasón. Artes ancestrales hicieron el lazo, siempre de la mano, cual mera ilusión. El tiempo ha cambiado, no es ilusión. Ya no estarás sola, ya no estoy sola. Así nos encuentra esta lunación. Hermana, te amo. Besos. ¡Wow! ¡Qué hermoso regalo! Por favor, no me lo imaginaba. Me han traído acá para emocionarme minuto a minuto. Nuestra querida María del Carmen Sousa. Mi hermana. Tu hermanita. Mi hermana más grande. ¿Viste? La hermana la que más me apodó Titita. Titita, ¿eh? Sí, tal cual. Imagínate lo feliz y emocionada que está ella también. ¿Viste, María Elena? Yo, de verdad, te voy a contar algo, te voy a confesar acá porque ella también nos está escuchando y te mandamos un abrazo, María del Carmen.
yo la conocí a María del Carmen hace aproximadamente 25 años. Mirá vos. Y nunca más la vi. La conocí en la facultad, nunca más la vi. Esta semana habló con vos, el jueves. Y te pregunté por las dudas por otra Susa, porque ni siquiera me acordaba bien su nombre, solo su apellido. Y entonces me dijiste, no, y tengo una hermana así, y puede ser, y te pedí el celular. Te dije que tengo ¿No? 2 hermanas. Sí. Bueno, pero la que había estudiado en el campus, Claro, yo sí. quería eso. Bueno, no vas a creer que dije, ¿cómo le envío el mensaje o le explico? Y se me pasó ayer viernes por un montón de otras cosas y no pude hablar con ella. Anoche, 9 menos 5 de la noche, me voy hasta un supermercado y ya quedaba poca gente porque a las 9 cerraba el supermercado. Y bueno, juntando rápido las cosas para algo, para la cena. Y cuando nos vamos enfilando hacia la cola de la caja, dice un empleado, no, por esta cola no, me dice, a mí, ya está cerrada, la caja está cerrada. Tenés que ir a aquella. Resulta ser que cuando voy a la otra cola, hay una señora delante mío. Y no la veo la cara. Pero en un momento me acuerdo, no, todavía no hablé con la hermana de María Elena. Digo. Entonces, le mando un mensaje. Le mando un mensaje, hola, soy Eduardo, así, quisiera hablar un poquito con vos, por ahí te acordás de mí. Pero cuando mando el mensaje, veo que la señora del frente mío saca el celular de la cartera. Entonces, no, ahí me empieza a quedar loco. Empecé a quedar loco y digo, no será, pero ¿cómo? Y entonces hago sonar el celular y suena el celular. ¿Vos podés creer eso? Suena el celular. Wow. Y sonando el celular, simplemente le digo, soy Eduardo, le digo. Y le abracé. Increíble. Así fue. Increíble Y lo mágico ella lo que es sabe, todo es esto. testigo de eso. Así fue, María Elena. Increíble. Imagínate lo que sentí yo en ese momento, que ya se cerraba la caja, era la fila en la cual yo no iba a ir, que me dijo, ¿me comprendés? Viste, no hay casualidades, Bueno, sino causalidades. Bueno, viste, todo lo que podamos, ¿no es cierto? Sí, no, qué hermoso, y bueno, qué hermoso. Y mirá, ella después me prepara esto como un regalo para su hermana más chica, ¿no? Maravilloso, la verdad que maravilloso. Así que, qué lindo. Y bueno, por eso en este mundo... Mi hermana también escribe muy, muy, muy lindo. Y me parece que hizo para vos esto, ¿eh? Obviamente ¿Viste? que es para mí, ¿Viste? sin duda que es para mí. Es un regalo que lo recibo con muchísimo, muchísimo cariño. Pero qué bueno. Y mirá, hablando de eso, de poesía, de todas las cosas, ¿qué pasó que yo, porque había anotado acá, cuando se cumplieron los 80 años del Principito? ¿Por qué fue importante para vos esa fecha? Fue importante porque, bueno, siempre, es como que este encuentro nos está remitiendo mucho a mi infancia, ¿no? A la época de pequeñita. Pero unos días antes de cumplirse los 80 años del Principito, mamá me entrega de su biblioteca un libro, el libro del Principito. Y ese libro yo lo había recibido como premio en 7º grado de un concurso, cuando tuvimos un concurso de composición que había organizado esta profesora que te comenté, la señora de Sebey. Así que para mí fue maravilloso volver a encontrarme otra vez con el libro del Principito y bueno, volví a leerlo, ¿no? Y una mañana, al día siguiente que lo había estado leyendo, miro Google y me doy cuenta que leo que era el cumpleaños del Principito y yo casualmente lo había leído la noche anterior, así que me pareció muy importante recordar al Principito, recordar cómo vino a mí el libro, con estas cosas que te vuelvo a decir, es como que son mágicas o divinas en la vida, que no vienen de la nada, vienen de ese universo divino que nos sostiene, que nos contiene, ¿no? Para mí todo viene de Dios, del amor de Dios, que nos va trayendo ese enlace con
con esa maravilla y con esos pequeños gestos que recibimos o que nos encuentran, como me encontró el libro del Principito, o como vos te encontraste con María del Carmen en el supermercado de casualidad, no habiéndola llamado todavía, ¿no? Y tal cual, María Elena. Mirá, pero antes de irnos ahora, porque veo que 37 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana, se nos fue prácticamente la mañana. Mirá algunos mensajes de nuestros oyentes. Dice, qué linda música la que están pasando hoy en el programa, así que muchas gracias. Después también Rita dice, hola Eduardo, muy lindo y qué rica historia en el programa de hoy. Felicitaciones y un saludo a María Elena. Indudablemente Dios tiene preparado algo mucho mejor para ella. Qué lindo que haya podido encontrar su propósito. Hola, profesor José Luis Gómez, ¿cómo estás? Prendido aquí al programa, felicitaciones hoy por esta nueva historia. Tony Alcaraz, qué loco se encuentra Eduardo, dice. Emocionante el programa de hoy. Un fuerte abrazo. Tony es un amigo mío que en este momento está viviendo en Apóstoles, es de San Javier. También estudió conmigo en la facultad allá por los años 97, 98. Lo conoce a María del Carmen, claro. Y ahora escuchó esto, ¿viste? La verdad que... muy loco, Tony, muy loco. Y bueno, a todos los que les gusta la música también de nuestro programa, un fuerte abrazo. Gracias. Y ya pasaron 43 minutos de las 9 de la mañana. Mariano López me pone, ¿podés creer que la de Sebey era mi maestra en la normal? Qué lindo, Mariano, un abrazo para vos. Gracias por también estar. Qué lindo recibir mensajes así de nuestros oyentes. La verdad que una hermosura. ¿No? Es un programa que nos ha paseado por las emociones, me has llevado a la infancia, a los abuelos, a los hermanos. La verdad que una hermosura. Fíjate que hasta Marita Corol se puso re contenta. Marita Corol también. Marita, un abrazo grandote para vos. Qué lindo poder pasar este momento y contarles también a nuestros oyentes que en este momento María Elena estuvo preparando todo este tiempo un taller y se llama Sentir en Letras. Y a mí me llamó algo la atención porque ese taller de escritura sensitiva, que era como el adjetivo que lo hacía diferente desde mi punto de vista, decía que sentir en letras es un espacio donde las palabras cobran vida y las emociones se convierten en historias. ¿Qué significa eso? Bueno, tal como está dicho ahí, este es un taller con el que estuve trabajando y preparándolo justamente para compartir ese otro espacio, esa mirada interior que puede tener uno y que a veces no sabemos que tenemos la capacidad de contarla. Muchas veces tenemos ruidos en la cabeza, viste que permanentemente la cabeza está formando mensajes, conectándonos con el pasado, con el futuro, con historias, pero no las, o sea, es como que están desordenadas. No las sentimos como una historia que tuviéramos que contar, sino como nada más que un ruido de pensamientos que van y vienen alocados en la mente. Fue por eso que en algún momento encontré esto que sentí que podía ser así, ¿no? Que por lo menos para mí es así, que cuando escribo verdaderamente siento que el pensamiento se va ordenando y uno tiene la oportunidad y el tiempo de elegir las palabras, organizarlas y transmitirlas de una forma más clara. Y que el que lee ese mensaje escrito tal vez tenga más oportunidad de entender qué es lo que le está pasando a esa otra persona, que en algún momento tal vez la comunicación pudo haberse cortado, tal vez no la conozca del todo, tal vez nunca la haya escuchado, porque escuchamos con el corazón, oímos muchas cosas, pero escuchamos pocas veces. Entonces, ese ejercicio de la lectura que hacemos cuando nos metemos para adentro en ese texto que estamos leyendo, es ahí donde verdaderamente escuchamos la palabra escrita. Entonces, se me ocurrió hacer este taller porque justamente me pasaba esto, que encontraba que había personas que ya no se escuchaban,
que ya no se entendían y que tenían adentro un montón de cosas para decir. Este taller lo hice en 2 ciclos, lo preparé durante todo el verano y lo lancé como si fuese una bitácora. Ahora estoy trabajando esta bitácora para que sea, para que cada uno pueda tener su bitácora y la explicación del taller en forma personal y lo pueda adquirir en cualquier parte, ¿no? Pero cuando trabajé el taller en estos últimos meses, lo hice en 6 encuentros, donde en cada encuentro desarrollábamos un módulo que tenía que ver con un aspecto de la literatura y con aspectos de las emociones, de las sensaciones, de qué tenía uno para contar de sí mismo y qué tenía uno para decirse respecto a determinado tema, ¿no? No hace falta ser escritor para asistir a este taller. No, al contrario. Porque te voy a contar algo, María Elena. Cuando ahora te escucho, y fíjate vos cómo la vida me puso en mi camino también a vos para compartir hoy este espacio, a mí me ocurrió que siempre quise que este programa pudiera rescatar historias reales de personas que fueron atravesadas por experiencias y valores que forman parte de su vida. Ahora, me encontré con personas que tienen historias hermosas, historias fuertes, pudiera ponerle un montón de adjetivos. ¿Y qué ocurre? Que me di cuenta que a algunas les cuesta muchísimo poder contar su historia. Entonces me encontré con una barrera en que no lo puedo traer a la radio, digamos, por más que yo quisiera, porque le estoy haciendo sufrir, entre comillas, porque lo estresa mucho, ¿viste? Así todo con algunas otras me animé, y también para mí es un desafío todo el tiempo de poder acompañar a esa persona, esto que vos haces en el taller, que lo haces con otro enfoque, yo quizá acá, humildemente te digo, ¿no? Hablando en cómo hacerlo sentir a la persona para que pueda contar su historia. Y bueno, eso ahora que vos estás diciendo, qué importante sería. Eso está buenísimo porque realmente tenemos muchas cosas adentro que las tenemos guardadas en secreto y que nos terminan lastimando o enfermando y que no sabemos cómo transmitirlas o cómo sacarlas. Entonces, bueno, a través de este taller, donde es una experiencia que atraviesa los sentidos, ¿no? Y utilizamos los sentidos para reencontrarnos y redescubrirnos. Entonces, es a través de esta mecánica de la escritura donde podemos bajar nuestras emociones a un texto escrito y poder hablar sobre nuestros miedos, sobre nuestros dolores, sobre el pasado, sobre nuestras ilusiones a futuro, ¿no? Y sobre nuestros proyectos, sobre cosas que a lo mejor no tenemos ganas de contárselas a nadie, pero que también ni siquiera queremos contárnoslas a nosotros mismos, porque nos asusta, porque nos duele. Y entonces este taller es una oportunidad para eso. En alguna oportunidad escuché a un escritor que también decía que le pasaba eso, que cuando estaba escribiendo un texto, una novela, una historia, por ahí se sentía conmovido porque tenía algo que ver con su propia historia y que no podía continuar porque le removía mucho algunas emociones. Si bien la historia era ficticia, ¿no? Era otro personaje, pero en algún punto tocaba su propia historia y no podía continuarla. Entonces, de eso se trata, de poder encontrar a través de las palabras una forma para poder contar eso que nos cuesta decirlo y sacar esas emociones que nos hacen ruido, que nos lastiman, nos entristecen. Bueno, creo que sin querer eso es el resumen, fíjate lo que estamos diciendo ahora, ¿no? En el sentido más práctico digo práctico porque de qué es lo que nos pasa con esto, porque a mí me interesaba mucho al principio conocer por qué vos te habías embarcado en esto de
querer conectar con nuestro mundo sensorial, ¿no? No te conocía. Y ahí fui viendo, María Elena, qué pasó en vos. Y hoy cómo podés descubrir tus talentos y ponerlos al servicio de los demás, Bueno, ayudándolo a poder contar su propia historia. Porque todo pasa a través de la experiencia. Vos, si yo estoy segura que si yo no hubiese atravesado esta experiencia de la que vos me hiciste hablar hoy, que ya poco la cuento, pero sí la viví, la sentí y permití que me atraviese, como muchísimas otras cosas que me generan estrés, que me generan dolor o que me generan muchísima alegría y pasión también. Tengo que permitir que me atraviesen para poder sentirla con realidad, con veracidad y poder sacar de ahí mis nuevos pasos para poder continuar, para poder ser auténtica conmigo y continuar siendo feliz, porque no un momento de adversidad no nos deja quietos para el resto de nuestra vida, o un momento de dicha tampoco nos tiene que sentar en el podio del ego. Nada, es así, es nada más que una experiencia más que estamos viviendo en este transitar por la vida. Entonces, si uno tiene la oportunidad de darle la mano a otro para acompañarlo en su proceso de vida, como si fuese un mentor, como si fuese un amigo, como si fuese un compañero, bueno, es ahí donde podemos abrir nuestro corazón y brindarnos hacia ese otro que también tiene ganas. Y también nos nutre nuevamente a nosotros de eso que estamos recibiendo, porque todo es un ida y vuelta. Nosotros damos, pero también recibimos y nos nutrimos de ese dar. Y fíjate que en esa ida y vuelta la gente nos escribe, nuestros docentes, sin nuestros docentes no existiría programa de radio. Claro, sin duda. ¿Con quiénes vamos a compartir nuestros talentos? Duda, claro. ¿No? Mirá, por ejemplo, Lucy Anzi Silva nos dice: qué hermoso, buenos días, qué hermoso programa de hoy, un saludo grande para María Elena, y escuchando y aprendiendo cosas nuevas. Flavia nos escribe también, dice: muy buen programa, amigo, estamos escuchando con Raquel, que vino a estos lejanos pagos correntinos de Mercedes Corrientes. Qué lindo. Así que un abrazo para Flavia, para Raquel también, y que nos escuchan. La verdad que lindo poder compartir todo este espacio. Y fíjate vos, María Elena, como ya nos quedan muy poquititos minutos para nuestro programa. ¿Qué sí, crees? me faltó contarte que estoy trabajando ahora con Lucia Pagliari, que es la dueña de la estancia Santa Inés, la hija de los dueños de la estancia Santa Inés. Estamos trabajando también ahora con ella una cata de té y poesía. ¿Para cuándo lo están preparando? Para el 12 de agosto. ¿Sábado que viene? El sábado que viene, justamente. Y la verdad que estamos muy felices. Ayer justamente estuvimos poniéndonos al día, ¿no? Con todo lo que fuimos trabajando. Yo recorrí la provincia buscando los té con los que quería hacer la cata de té. Bueno, ella también viendo el ambiente, qué hacemos si llueve, si no llueve, y la verdad que la estancia es tan hermosa, ese casco que tiene y esa casa es maravillosa, que tiene un espacio divino para disfrutarlo adentro también, así que no lo vamos a suspender si llueve. Podemos disfrutar del patio, del parque, no es un patio, es un parque lleno de flores. Hoy ya están todas las azaleas explotando en floración, y la verdad que escuchar los pájaros, ver algún monito que aparece, es muy muy lindo. Y bueno, esta también es una cata sensorial donde vamos a través del método Calma que estuve trabajando este tiempo, que también desarrollé para el taller, lo utilizo también en esta cata de té y poesía, para encontrar el liderazgo sensorial justamente. A mí me llamó mucho la atención, María Elena, que el jueves me dijiste, por ahí a veces decimos, ay bueno, quiero irme a tal lugar para pasar un buen rato, quiero salir, me voy, no sé, a Santa Inés, me voy a Candelaria, me voy a Garupá, me voy a la Costanera. Ahora, salgo. Sin embargo, pocas veces decimos encontrarme conmigo mismo. Porque te decía, ¿qué es la cata de té sensorial? Justamente eso, la cata de té sensorial es a través de los sentidos poder encontrarnos en ese momento de disfrute y sentir a través de cada uno de los sentidos
cómo cada uno nos cuenta algo, cada sentido nos está contando qué percibimos en nuestro entorno, qué percibimos y cómo nos percibimos nosotros mismos a través de los sentidos. De eso se trata, de poder saborear un té, disfrutar del momento y estar en un estado de más calma. Buenísimo. Vos sabés que así que eso es para el próximo sábado, sábado a la tarde, en la estancia Santa Inés, con María Elena Sousa. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, María Elena? María Elena Sousa. Así que re fácil. Sí, sí. Estaría bueno, los invito. Van a conocer tantas cosas como yo también lo fui conociendo ahora. Y bueno, y sobre todo aprendiendo, como dijo María Elena, la vida comienza después de los 40, ¿no? Bueno, la vida es siempre, ¿no? Sí, la vida es siempre, pero en los últimos años, que cuando escuchaba la vida comienza después de los 40, la verdad que no entendía qué era eso de comenzar después de los 40, y tuve esa experiencia que fue tan literal en mi vida, pero para otros no es así, ¿no? La vida es todos los días, la vida es en este momento, y en este es el momento de disfrutar ahora. Hoy disfrutamos de este programa, hoy disfrutamos de una hermosa poesía que me mandó mi hermana, disfrutamos de los mensajes de cada una de estas personas que a lo mejor no nos conoce, o sí, que han conocido a mis ancestros, pero que tiene la empatía, la amorosidad de mandarnos un mensaje amoroso, y eso realmente es muy lindo. Disfrutamos de Ariel con su música. Ariel también, sí. La verdad que para mí la vida es un disfrute, y como te dije, la vida es una poesía. Totalmente, María Elena. ¿Y cómo te sentiste acá en el programa hoy? La verdad que me sentí charlando con amigos. Me sentí muy cómoda, bien, conversando y charlando entre amigos. Pero qué lindo. La verdad que gracias. Gracias, María Elena. A vos. No pensé que iba a pasar tan rápido el tiempo así. Sí, Mirá cierto. que quedan cosas pendientes, pero siempre está bueno cuando queda algo así, ¿no? Que uno se queda con las ganas de más. Y bueno, gracias también a María del Carmen, que le mandamos un beso grandote, y por esta linda experiencia que vivimos hoy. La verdad que sí, muchísimas gracias a ustedes. Y todos los éxitos para el sábado. Bueno, gracias. Sí, que sea bueno. Estamos esperando que la gente se sume a esta experiencia de encuentro consigo mismo y de disfrute, porque de eso se trata, de ir a disfrutar de una tarde de campo o un día de campo en un espacio maravilloso, y disfrutar del té misionero. Más vale, que así sea. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por estar con nosotros.